Muchísimas gracias. Un saludo de corazón para todas las y los asistentes virtuales al Consejo Directivo Nacional de Canacintra. Agradezco al maestro José No Castellanos su amable invitación a este foro, sus palabras y la oportunidad de poder dirigirme a todas y a todos ustedes. Expondré el trabajo de la Secretaría de Educación Pública como me lo pidieron en medio de la pandemia, pues esta reclama nuestra mayor capacidad de resiliencia, concentración y resultados. ¿Cómo es que respondió México en materia educativa a la pandemia? Pues la experiencia es muy diversa a nivel internacional. La magnitud de una emergencia sanitaria como esta, pues todos sabemos que es inédita, pero hemos aprendido al andar y de la experiencia mundial. Todos hemos visto cómo muchos países, después de salir de su cuarentena, como Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, abrieron sus escuelas y después tuvieron que volver a cerrarlas por un aumento inusitado en los contagios, muchas veces mayor que durante la primera oleada. La gráfica de Israel, por ejemplo, es muy interesante al ver cómo casi triplicó la primera oleada de contagios el hecho de haber abierto las escuelas antes de tiempo. Y el sector educativo en México, pues tuvimos la responsabilidad de cerrar las escuelas a tiempo para resguardar la salud de las niñas, de los niños, de las maestras, los maestros, pero al cerrar las escuelas no nos rendimos. Lo que dijimos fue, vamos a continuar con el aprendizaje, no obstante que las escuelas estén cerradas. Y respondimos con dos medidas fundamentales. La primera es mantener el aprendizaje y la segunda es mantener la relación entre maestras y maestros, alumnas y alumnos, porque para nosotros el vínculo entre el docente y los educandos es precisamente el alma de la escuela, no solamente el inmueble. Y ese no se interrumpió, ese continúa, lo cual para nosotros es fundamental. Y en un país tan heterogéneo como es México, tratamos de imaginar y de diseñar respuestas para que las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes mantuvieran el acceso a la educación. Estamos plenamente convencidos, estamos ocupados de tiempo completo en avanzar en los aprendizajes de nuestras alumnas y alumnos, sobre todo trabajando en colaboración con las familias. Ha quedado algo claro como nunca. Las maestras y los maestros son insustituibles. Pero una de las cosas importantes que se dio es que renació la corresponsabilidad en la educación. Desde que hicimos las modificaciones al artículo 3, un tema que para nosotros fue muy importante, es que volvieran madres y padres de familia a la escuela y estuvieran al pendiente de sus hijas e hijos. Esto lo metimos con el concepto de corresponsabilidad y es precisamente lo que sucedió durante Aprende en Casa 1. Por otra parte, los docentes aprovecharon el tiempo en seguir de manera personal el aprendizaje de sus alumnos, pero también en capacitarse. 1.200.000 maestras y maestros se inscribieron responsablemente en los cursos de herramientas digitales.
Se dice fácil la cifra, pero 1.200.000 maestros es virtualmente toda la plantilla activa del Magisterio Nacional que estaba en posibilidades de acceder a estos cursos de herramientas digitales. 15 millones de alumnos tuvieron por primera vez su cuenta de correo electrónico y afortunadamente lo logramos de manera gratuita con un acuerdo que tuvimos con Google que de manera gratuita nos ha estado apoyando durante la pandemia. Me atrevo a decir que la corresponsabilidad entre madres y padres de familia es uno de los grandes logros de esta educación a distancia, y otro es el salto adelante en materia digital en la educación mexicana, lo cual es muy gratificante y prometedor. Concluimos con éxito el ciclo escolar pasado, como todos ustedes recuerdan, se interrumpió en marzo y teníamos que haber concluido hasta finales de junio, pero afortunadamente se logró que el 85% de los estudiantes mantuvieran comunicación con sus maestros. Ahora bien, un tema muy importante es que acaban de ser los exámenes de ingreso a la educación media superior, exámenes presenciales. Y estos exámenes los hace Comipems, los hace la UNAM, los hace el Politécnico Nacional. Hicimos un estudio muy profundo de comparativo entre los resultados de los exámenes de este año y los resultados de años anteriores. Y afortunadamente, con pues mucho entusiasmo, vimos que no hay pérdida de conocimiento, que los resultados son similares, lo cual nos indica que cuando menos en tercero de secundaria, gracias a Aprende en Casa 1, se mantuvieron los niveles de aprendizaje de los años anteriores, lo cual pues es un dato duro que nos orienta y que nos entusiasma para continuar con Aprende en Casa 2. Con Aprende en Casa 2 empezamos ya el ciclo escolar 2020-2021 con una estrategia que nos instruyó el presidente López Obrador, que es un programa de educación a distancia que precisamente busca ser un programa de calidad y un programa equitativo para que llegue a todos los rincones del país. El pasado 3 de agosto, el presidente López Obrador firmó un acuerdo con Televisa, con TV Azteca, con Imagen, con Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto y con validez oficial. Este curso ya es válido, ya es oficial y va a ser evaluado. A este acuerdo, además, se han sumado el Sistema Público de Radiodifusión, SPR, y la red de 36 radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Este modelo educativo, Regreso a Clases Aprende en Casa 2, está dando servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares que van desde educación inicial hasta media superior. Este es un programa que tiene como premisas fundamentales, como mencioné, la excelencia y la equidad. Para llegar a todos los estudiantes estamos usando los libros de texto gratuitos que ya fueron repartidos en todos los estados pese a la pandemia y de manera voluntaria, pues directores, supervisores, padres y madres de familia nos ayudaron a entregar los libros directamente a nuestras niñas, niños y jóvenes estudiantes. El otro tema es que estamos usando la televisión de una manera muy amplia. Estamos usando un medio al que tiene acceso el 94% de las familias mexicanas y han salido reportajes en los diarios nacionales de que abajo de puentes, en basureros, en cualquier lugar donde una familia puede tomar la señal, se está vinculando con la educación a distancia. Además, para la educación indígena,
Hemos elaborado libros en náhuatl, amuzgo, chontal, cora, maya, mazahua, tarahumara, yaqui, en fin, en 22 diferentes lenguas indígenas para poder llegar a todas las comunidades indígenas que, como ustedes saben, pues son quienes reciben la educación más pobre de nuestro país, y es una cosa que queremos cambiar, que no demos la educación más pobre a los más pobres, sino que la educación sea realmente una palanca de movilidad social. Tenemos también este esfuerzo, además del televisivo, por radio, sobre todo en comunidades indígenas. Adicionalmente, el propio INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para Adultos, ha puesto a disposición una oferta digital para la educación de los adultos. Este es un tercer gran hallazgo de la pandemia. En materia educativa, estamos avanzando en la lucha contra el rezago educativo, ya que muchísimos adultos se han entusiasmado en volver a estudiar, están estudiando junto con sus nietos, con sus nietas, con sus hijas, con sus hijos, y esto nos va a ayudar a darle una importante disminución al rezago educativo. El modelo de educación a lo largo de la vida y el trabajo en línea son los elementos que estamos poniendo en marcha a través del INEA. Otro organismo de la Secretaría de Educación Pública es el CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que está repartiendo 700,000 cuadernos impresos que ayudan a estudiar a las niñas y a los niños durante la pandemia, y 32,000 voluntarios están yendo personalmente a entregar estos cuadernos y van a visitar una vez por semana a las comunidades marginadas del país para ver el avance en el estudio de niñas y niños. Estamos hablando de la Sierra Tarahumara, estamos hablando de la Selva Lacandona, de todos los lugares más marginados de nuestro país. Además de la televisión abierta, en los estados de la República también hay canales locales que proyectan Aprende en Casa 2. Todas las televisoras por cable se han unido porque hay muchos lugares en el país a donde no llega siquiera la televisión abierta, pero sí llega la televisión por cable. Y esto es algo que nos está ayudando enormemente. De hecho, hoy en la mañana estábamos viendo que la mayoría de las personas que están estudiando lo están haciendo por televisión de paga más que por televisión abierta. Y todas estas empresas lo han hecho de manera gratuita, apoyando al programa Aprende en Casa. Con esta colaboración hemos ampliado considerablemente la cobertura. Y una reflexión más filosófica que técnica es que están haciendo una televisión aliada de la educación. Vemos cómo la televisión va a permitir que nuestras niñas y niños sigan aprendiendo. Y estamos seguros que después de esta experiencia vamos a tener una televisión educativa mucho más robusta. Nos han preguntado mucho si las escuelas privadas deben de seguir los cursos de la Secretaría en televisión o en otros medios, y la respuesta es que la Secretaría de Educación Pública es autoridad educativa en términos de planes y programas, pero las escuelas privadas pueden seguir, una vez siguiendo los contenidos, adicionar contenidos propios siguiendo los lineamientos oficiales y utilizar las herramientas que en toda libertad quieran utilizar. Obviamente pueden ofrecerlo en educación en línea, porque de forma presencial, como hemos dicho, no será posible aún, ya que no hay ningún estado que esté en semáforo verde, y a la escuela vamos a regresar a clases, las niñas y los niños, las maestras y los maestros, hasta que estemos en semáforo verde. En lo que respecta a instituciones de educación superior, como son autónomas por ley, muchas de ellas decidirán de manera independiente el tiempo y la forma en que podrán iniciar sus actividades administrativas, docentes, de investigación y culturales, obviamente
cumpliendo con los protocolos sanitarios. Señoras y señores, amigas, amigos, regreso a clases, Aprende en Casa 2. No es una programación de entretenimiento, sino una plataforma que acompaña el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada trimestre, las maestras y los maestros evaluarán los aprendizajes esperados de sus grupos. Hace 2 semanas murió uno de los expertos ingleses en educación más importantes de nuestra época, el señor Ken Robinson. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de Mr. Robertson. Él participaba desde hace muchos años en las TED Talks, en las conferencias de Technology, Entertainment and Design, en un programa muy exitoso de conferencias magistrales. En febrero de 2006 dio una charla titulada, entre paréntesis, entre signos de interrogación, si las escuelas matan la creatividad. Y ese video en YouTube de esta conferencia es el más visto en la historia de los TED Talks. Ha sido visto en línea por aproximadamente 350 millones de personas en 160 países. Y la idea principal de Ken es que la creatividad en la educación es tan importante como la alfabetización y hay que concederle el mismo estatus. Curiosamente, hoy es el Día Internacional de la Alfabetización y este concepto se ha ampliado de una manera muy grande, porque tenemos que ligarlo a alfabetización digital, tenemos que ligarlo precisamente a creatividad e innovación. Él también insistió mucho en recordarnos que los sistemas educativos públicos y masivos fueron creados a mediados del siglo XIX como parte de la Revolución Industrial. Esto inevitablemente nos llevó a una concepción industrial de la educación. En consecuencia, los modelos educativos, decía Ken Robinson, moldean a los alumnos para que reúnan todos determinados requisitos comunes y homogéneos. Pero no todo el mundo sale adelante en el sistema educativo, o algunos se rezagan o se ven rechazados, ya sea porque son mucho más inquietos, inteligentes, creativos, innovadores que el promedio, o al revés, porque tienen problemas de aprendizaje. Y ese modelo industrial de educación, decía Robinson, no toma en cuenta que cada individuo es único, no promueve el pensamiento crítico y las competencias de cada alumno y sus necesidades de colaboración en sociedad adoptan muchas formas. Por ello es que en Aprende en Casa estamos convencidos que al regresar a las escuelas ya de manera presencial, vamos a regresar a un diagnóstico personalizado de cada niña y niño. En una evaluación diagnóstica, las madres y las maestras y los maestros van a buscar el grado de avance o de rezago de cada uno de sus alumnos y de sus alumnas. Por ello es que no vamos a regresar todos los días el 100% de los alumnos, sino que los lunes irá la mitad del salón para que las maestras y los maestros puedan hablar con ellos, evaluarlos, ver desde el punto de vista socioemocional cuál es su estado y que podamos tener una atención personalizada de cada alumna y cada alumno. El martes irá la otra mitad, el miércoles los del lunes, el jueves los del martes y el viernes la mitad más rezagada va a tener una atención especial durante varias semanas antes de volver a una normalidad de todo el salón. Esto pues nos indica que al regresar a clases tenemos que considerar la situación socioeconómica, familiar, tecnológica que cada niña o niño tuvo en su casa
y poder ir aprovechando esta evaluación diagnóstica para atenderlos a todos y lograr que reciban esta atención personalizada. Finalmente, me gustaría decirles que desde mi punto de vista, esto que ha parado de cabeza al mundo, esto que ha sido sumamente lamentable en términos de enfermedad, fallecimientos, rezago educativo, también ha tenido grandes experiencias para el sector educativo. La primera es sin duda el admirable compromiso de las maestras y maestros, cuya vocación está por encima de una práctica profesional regular. Hay un ambiente que tiende a la nueva normalidad educativa válida y evaluable. Estamos viendo cómo todas las maestras y los maestros hacen lo imposible por estar cerca de sus alumnas y alumnos. Esto es muy bueno y creo que ha revalorado la función magisterial. Otra experiencia muy importante es lo que habíamos comentado de la corresponsabilidad fundamentalmente de las madres y padres de familia para que sus hijas e hijos no dejen de aprender. Creo que esto es algo muy importante porque, por ejemplo, en materia de ética, de civismo, de valores, esto no solamente debe de enseñársele a las niñas y a los niños en la escuela, sino que debe ser un esfuerzo común, familiar, colectivo, en donde todos aprendamos a conducirnos de una manera ética como ciudadanos. Un tercer punto es que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes descubrieron el valor de la práctica autodidacta. Tenemos muchos casos de niñas y niños que realmente han aprovechado todo lo que han tenido a la mano para avanzar mucho más del aprendizaje esperado en Aprende en Casa. Un cuarto punto es que la unidad en torno al aprendizaje se dio en México. Todos entendimos que la educación es algo más grande que cada uno de nosotros. Y Aprende en Casa 2 tuvo el apoyo explícito y firmado de 32 gobernadoras y gobernadores. En la última reunión de la CONAGO, todos firmaron en favor de la educación a distancia. 32 secretarias y secretarios de educación hemos estado permanentemente en comunicación, semana tras semana. El INE y los 7 partidos políticos nos dieron su tiempo para que la señal fuera limpia, que no pasaran mensajes políticos durante las clases, aunque tenían derecho a ello. El IFETEL, RTC, Canal 11, SPR, la red de radiodifusoras y televisoras, televisión abierta, todo esto, la radio, las empresas de internet, se unieron en favor de la educación. Me atrevo a decir que en este momento la unidad alrededor de la educación es una de las fenómenos más interesantes de Aprende en Casa. Y el número último, el aprendizaje muy importante, es que la pandemia obligó al sistema educativo a avanzar de manera clara y contundente en la capacitación y uso de herramientas digitales, de Internet y de educación a distancia. Les quiero señalar que solamente en Google Classroom, con cifras que me acaban de dar del 31 de agosto, están trabajando 3 millones de maestros, niñas y niños, más que en Aprende en Casa 1, con un crecimiento del 200%, y que 1.200.000 maestras y maestros que tomaron sus cursos y los 15 millones de alumnos que tienen sus cuentas, pues marcan un gran cambio cualitativo en la educación, gracias a este esfuerzo de educación de herramientas digitales. Sin duda, como nos dijo al principio de esta reunión José Enoc Castellanos, Canacintra nos puede acercar
mucho de su conocimiento, mucho de su apoyo para la necesaria vinculación que debe de haber entre la educación pública y privada y las empresas en México para tener una educación que resuelva problemas nacionales y que capacite precisamente para el empleo y para una vida ética, cívica, que a todos nos haga orgullosamente mexicanos. Para concluir, quisiera compartirles a ustedes un muy breve video que da cuenta en imágenes de lo que les acabo de señalar en palabras. Corre video, por favor. Ya está. Secretario Moctezuma, está cerrado su audio. Ahora sí. Súbanle más. Los maestros y maestras de la Escuela Primaria Vicente Guerrero inician este ciclo escolar marcado por la pandemia del coronavirus. Hoy inicia el ciclo escolar 2020-2021 con una computadora, dos cámaras web, un manos libres y un pizarrón blanco de la forma del salón de clase digital. Hoy iniciamos el ciclo escolar y aunque no podemos regresar a la escuela, te envío este video para que me conozcan. Yo soy tu maestra Maite. Para este nuevo ciclo, con semanas de anticipación, hemos estado trabajando con el colectivo, con todas las docentes y personal de apoyo, para poder nuevamente rediseñar nuestra estrategia educativa de atención a distancia. ¡Ay, pues obvio yo! ¿A poco te parece a la voz de mi Adri? La maestra Leticia Mora Mirón decidió acaparar la atención de sus 23 alumnos de primer año de primaria de una manera divertida y muy dinámica. Hola, ¿qué tal mis niños? Bienvenidos a la clase 2. Los saludo con mucho entusiasmo. Vamos a iniciar desinfectando nuestra área de trabajo. También te quiero invitar a que demos un recorrido por otro espacio que he diseñado especialmente para ti, el cual nos servirá para que estemos trabajando todos los días juntos. Te doy la más cordial bienvenida a esta tu aula a partir del día de hoy. Sí, el audio está perfecto. Estoy muy contenta por iniciar el día de hoy. Estoy muy emocionado por iniciar esta clase de manera virtual. Buenos días, bienvenidos a nuestro ciclo escolar. Quiero que sepan y tengan la certeza que todos los maestros nos hemos estado preparando para ofrecerles las mejores herramientas para su aprendizaje. Entonces, listos y estaremos en contacto. Los quiero mucho y nuevamente bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Los quiero, mis niños, y nos vemos toda esta semana. Besote para ustedes.
Pues muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes y hablar sobre el tema de educación a distancia y lo que hemos hecho en la pandemia. Muchas gracias, señor secretario. Yo sé que el secretario tiene un compromiso, no habrá sesión de preguntas y respuestas, pero le haremos llegar las sugerencias, inquietudes y propuestas de nuestros consejeros. Con todo gusto. Canacintra es, igual que nuestro ecosistema empresarial, una muestra de lo que hay en la sociedad. Nosotros venimos de la sociedad, muchas empresas vienen de la cultura del esfuerzo y estamos preocupados también por la cohesión social. Yo lo felicito porque la reacción que tuvo la Secretaría de Educación Pública para completar el anterior ciclo escolar y ahora generar el Aprende en Casa 2, el nuevo ciclo escolar, es muy encomiable. Queremos poner nuestro grano de arena, secretario, sí es de utilidad. Canacintra tiene 76 delegaciones a lo largo y ancho del país y 4 oficinas conurbadas en la zona metropolitana de la Ciudad de México, más su sede nacional. Sabemos que hay algunos estudiantes de educación básica que no tienen acceso a Internet o se les complica por no tener una tableta o incluso un equipo móvil. Canacintra estaría dispuesto, si usted así lo considera, a que firmáramos un convenio para destinar una sala en estas 80 locaciones a lo largo y ancho del país para que alrededor de 20 alumnos, cumpliendo con sana distancia y todas las medidas sanitarias, haciendo una sanitización diaria y con la supervisión de alguien de la Secretaría de Educación o de las propias escuelas, pudiéramos poner a disposición de estos alumnos equipos y conexión a Internet para que abonáramos a que nadie se quede sin tener sus clases. Esto creo que demuestra también que nosotros tenemos dimensión social, queremos ser parte de la solución y que todos somos México. Los que hemos sido más favorecidos por el esfuerzo de nuestros padres o por el propio o por la casualidad, tenemos que ayudar a los que son menos favorecidos. Si usted tiene a bien, díganos con quién podemos hacer contacto para ver si podemos firmar un convenio y abonar en lo poco que podamos hacer. Claro que sí, ingeniero, se me hace una maravillosa idea. Le tomamos la palabra a usted y a toda la Canacintra y hoy mismo en la tarde, si quieres conmigo, personalmente yo me comunico contigo para iniciar este programa y poderlo tener lo antes posible. Y felicidades porque es una gran iniciativa. Oh, gracias a ti. Todos somos México, señor secretario. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, me retiro y les envío a todos un saludo de corazón. Gracias, secretario. Un abrazo a la distancia.